8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Tenemos más información, más entrevistas en Punto Noticias, su primera emisión. Nos acompaña ya vía telemática el doctor Miguel Ramos, defensor del Comité de Ex Trabajadores de Transnavo. La Corte Constitucional ya ha emitido el fallo respectivo para que se pague alrededor de 30 millones, 31.8 me parece, de dólares a 83 empleados despedidos de la empresa naviera Transnavo S.A. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido, le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Es un pago que debía haberse hecho hace varios años, ya se han cumplido al menos 17 y los 88 empleados no han podido cobrar sus haberes, estas liquidaciones o deudas laborales que esta empresa Transnavo no ha cumplido. Cuéntenos cómo va este proceso, porque han pasado tantos años, más de una década, casi dos ya, y los trabajadores siguen sin que sean respetados sus derechos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, estimados periodistas. Buenos días a toda la ciudadanía que escucha esta prestigiosa radio. Sí, para que la ciudadanía tenga conocimiento en sí de lo que es el caso Transmavo, este caso surgió en el año 2007 en virtud de que los trabajadores presentaron dos peticiones, una al Ministerio de Trabajo y otra a la Inspectoría de Trabajo. En estas dos peticiones que hacen los ex trabajadores del grupo Novoa de la empresa Transmavo, se emitieron dos resoluciones. En las dos instituciones, en el Ministerio de Trabajo y en la Inspectoría de Trabajo, se emitieron dos resoluciones a favor de los trabajadores. En la una se aceptaba de que ellos, la conformación del comité de trabajadores de esta empresa, y en la otra se establecía que en efecto ellos habían sido trabajadores y que en virtud de que los habían despedido tenían que pagarle todos los haberes, todos los beneficios a los 82 trabajadores. En contra de estas dos resoluciones, la empresa Transmavo, a través de sus abogados, presentaron acciones constitucionales, en ese entonces amparo constitucional, hoy acciones de protección, ante jueces de lo civil. Salieron resoluciones de estos organismos judiciales. Ellos presentaron recursos de apelación, se fue una ante el extinto Tribunal Constitucional, otra allá a la Corte Constitucional, y este organismo constitucional, que es el máximo organismo de justicia constitucional en este país, emitieron dos resoluciones, una a favor de la empresa Transmavo y una a favor de los trabajadores. Esta empresa Transmavo posteriormente presenta una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, y viene la Corte Constitucional e indebidamente, injustamente, violando los derechos de los trabajadores, emite una resolución en la cual dispone que todos los bienes que se le habían embargado a esta empresa Transmavo y todos los valores que se le habían retenido en las cuentas bancarias tenían que devolverle a esta empresa Transmavo. Posteriormente, los trabajadores presentamos una acción ante la Corte Constitucional en virtud de que, como lo he manifestado, existían dos resoluciones del mismo organismo constitucional con un criterio distinto. Es decir, existía una antinomia jurisdiccional porque la misma Corte Constitucional en una resolución decía que les daba la razón a la empresa Transmavo, y en la otra resolución del mismo organismo decía que tenían la razón los trabajadores. Como existía esta antinomia jurisdiccional, se interpuso una acción de incumplimiento y la Corte termina resolviendo diciendo, en efecto, existe dos criterios y esto no puede haber, porque esto es contrario a la justicia constitucional, contraria a los derechos de los ciudadanos, y emite una resolución definitiva en la cual establece que la sentencia que es a favor de los trabajadores de la empresa Transmavo, de este grupo Novoa, es la que tenía que surtir efecto y tenía que ejecutarse. Con ese antecedente, la Inspectoría de Trabajo ya emite un mandamiento de ejecución ordenándole a la empresa Transmavo que pague la cantidad de aproximadamente 32 millones de dólares. En el transcurso de todo este tiempo transcurrieron 17 años hasta el día de hoy. El mandamiento de ejecución tiene recién fecha 17 de agosto del 2022.
Miguel, Sin buenos días. embargo, la Y de empresa esos Transmavo, 32 millones de dólares se ha pagado algo o nada en estos 17 años en el que un centenar de trabajadores han estado exigiendo el pago? Nada. absolutamente nada, Y ahora porque habría como que les he sumarle manifestado, intereses a todo este tiempo transcurrido. por supuesto, por supuesto. O sea, y lo preocupante aquí, o sea, uno es que ya habiéndose embargado bienes y retenido valores de las cuentas bancarias de esta empresa, todo por orden judicial se nos quitaron nuevamente y se les devolvió a esta empresa Transmago. Y en la actualidad, indebidamente, ellos han transferido todos sus bienes, ya no tienen ni un solo bien, y es por eso que la Inspectoría de Trabajo no ha podido ejecutar y poder haber podido embargarle algún bien o retenido otros valores de sus cuentas bancarias, porque ellos han enviado todo eso a la empresa Blasti, que sorpresivamente son los mismos accionistas de la empresa Transmavo, quedan en el mismo domicilio de la empresa Transmavo, el representante legal es el mismo, es decir, ellos astutamente han hecho esto aquí para evadir la justicia y no cumplir con los derechos de los trabajadores. Son 88 ex trabajadores, doctor Ramos. ¿Todos están vivos o hay gente que... 82 exactamente, mi estimado. 82, es decir, que varios perecieron, murieron en este largo periodo de espera de que se cumplan con sus pagos. Así es, 6 compañeros han fallecido, otros están ya casi al borde de la muerte y justamente ellos han hecho peticiones ya públicamente, haciendo videos para que la ciudadanía tenga conocimiento en realidad y que quede claro que esto no es que es una cuestión de proselitismo político o de campaña política, y se escuchan las redes que dicen, pero bueno, recién después de 17 años vienen a reclamar. No, mis estimados periodistas, y que la ciudadanía tenga claro, esto no es que recién estamos reclamando, son un transcurrir de 17 años consecutivos que se ha venido peleando. Y justamente gracias a los medios que nos han estado dando la apertura para que la ciudadanía tenga conocimiento de este caso Transmavo y que hagan conciencia, y como vuelvo y repito, esto no es una cuestión de campaña política, sino de hacer conocer a la ciudadanía la realidad, porque esto no es que es un caso que uno se ha inventado, es un caso viviente, o es un vivo ejemplo de una empresa de este país que no cumple con sus ex trabajadores. Estos trabajadores dieron todo su juventud, la mayoría ya son de avanzada edad, y justamente ellos me comentan, me dicen, abogado, nosotros dimos toda nuestra juventud sacrificando a nuestros hijos, no pudimos ir a reuniones de escuela, no pudimos ir a reuniones familiares, no pudimos ni siquiera ir a los cumpleaños de nuestros hijos y de nuestros parientes, porque nosotros pasábamos por meses fuera, no solamente de la ciudad de Guayaquil, sino del Ecuador, porque ellos estaban en barcos, estaban por Noruega, por Suecia, por distintos lugares del mundo, por meses. Y también me han comentado el maltrato que ellos tenían, porque nos dicen que los capitanes, los altos mandos, se dedicaban a comer en banquetes y a ellos les daban las sobras, tenían maltratos, y a pesar de eso, por la necesidad que tenían, estaban obligados a seguir laborando ahí, pensando que a futuro iban a obtener su liquidación justa, pero sin embargo hasta el día de hoy se les cancela un solo centavo. Son 32 millones aproximadamente, mis estimados periodistas. Doctor Ramos, ¿cuál es el argumento de los empresarios, en este caso del Grupo Novoa, que tiene, por cierto, de candidato al hijo del señor Álvaro Novoa, para no pagar, para no cumplir con los trabajadores? Porque pobres no pueden decir que son, pues ellos, recursos les sobra. ¿Cuál es el argumento? Por supuesto que sí. Los argumentos no existen, no existe ningún solo argumento para poder ellos evadir su responsabilidad como empresarios, como empleadores, sino lo que han utilizado son distintas argucias y se han valido de la justicia. Desconozco yo de qué manera ellos han podido obtener sentencias a favor de ellos, cuando en la realidad
los que han tenido la razón son los trabajadores y en efecto la justicia nos terminó dando la razón, ordenando que se paguen los 32 millones. La Inspectoría de Trabajo ya ha ordenado a través de un mandamiento de ejecución que ellos paguen esa cantidad. Y también nosotros, en virtud de que ellos no dan cumplimiento, existe un delito que se llama incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que está establecida en el artículo 282 del COIC, que establecen que si una persona está obligada o ordenada a través de un mandamiento, sea judicial o administrativo, por una autoridad competente, ellos deben dar fiel cumplimiento a esa orden. Y esta empresa Transmavo, el Grupo Novoa, no ha dado cumplimiento, es decir, se ha configurado este delito penal y es por esta razón que hemos interpuesto una denuncia en la Fiscalía Provincial del Guayas, que ya lo conoce un fiscal especializado de administración pública, el cual ha llamado a rendir versión a este representante legal del Grupo Novoa, de la empresa Transmavo. Y oh sorpresa, ¿qué dice el representante legal? Que él no ha tenido absolutamente conocimiento en todo el transcurrir de estos 17 años y que son solamente sus abogados los que conocen. Cuando por conocimiento público nosotros sabemos, los abogados y la ciudadanía en general sabe, que las responsabilidades recaen siempre sobre el representante legal, no sobre los abogados, porque los abogados lo que hacen es ejercer una defensa, como en efecto lo está realizando el suscrito abogado. Solamente se ejerce la defensa y son los representantes legales sobre los que recae la responsabilidad. Pero oh sorpresa, él dice en su versión que desconoce de todo esto de aquí y que él no ha sabido nada y que por eso supuestamente no ha dado cumplimiento. Cuando eso es falso. ¿Qué ha pasado con los bienes? Me imagino yo que esa empresa debe tener, no sé, naves, debe tener oficinas, edificios, cuentas. ¿Qué ha pasado con los bienes de la empresa? Por supuesto que sí, mi estimado periodista. Como conocemos, este Grupo Novoa es un grupo fuerte económicamente de este país y obviamente ellos tenían varios bienes, como usted mismo ha manifestado, un conjunto de bienes, pero sin embargo, como ellos vieron que la defensa técnica estaba consiguiendo de que la justicia dé la razón a los trabajadores, ellos astutamente han vaciado sus cuentas, ellos han enviado, transferido sus bienes a otras compañías, como es la compañía Blasti, que como lo he manifestado, es lo mismo. Y ya en la actualidad no existe absolutamente nada. Una empresa del Grupo Novoa, cáigase para atrás, no tiene nada de recursos, no tiene bienes. Pobrecitos. Es sorpresivo, es sorprendente eso. Pobrecitos. No tienen nada. Ahora, si las autoridades conocen... Absolutamente, están en cero. Si las autoridades conocen que esta empresa está en la quiebra, que tiene crisis, porque es una práctica lamentablemente que se ha generalizado, lo comete esta empresa del Grupo Novoa, de la persona más millonaria del país, que no le juega limpio a sus trabajadores, por lo que usted señala, pero es una práctica que se ha generalizado. Lo mismo ha hecho Diario El Comercio, por ejemplo, porque no tienen un centavo, y otras empresas, la Cervecería Nacional, es otro caso también, que no se cumple con los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto sirven pronunciamientos judiciales, sentencias judiciales, pronunciamientos de la Corte Constitucional que les llenan sin duda de esperanza a los trabajadores de que algún momento les van a respetar sus derechos y les van a pagar lo que se les debe? Pero con este tipo de maniobras que las autoridades conocen y no hacen nada, ¿hasta qué punto sirven estos fallos judiciales si nadie los respeta? Sí, excelente pregunta, mi estimada periodista. Lo importante de esto es que tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de justicia en este país, que nos ha dado la razón. Y en virtud de esa sentencia, todas las instituciones del Estado competentes en cuanto a este tema deberán hacer cumplir. Como he comentado, estamos trabajando en la Inspectoría de Trabajo, estamos trabajando en la Fiscalía General del Estado, también nuestro caso se está conociendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que aprovecho la oportunidad de hacer un llamado al director provincial del Guayas, creo que se llama el abogado Enrique Fósil,
quien ha mantenido todo este tiempo, de ya casi desde que se emitió el mandamiento de ejecución, que fue el año pasado, un año retenido nuestras peticiones, porque en el mandamiento de ejecución la Inspectoría de Trabajo ordenó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, que pague los fondos de reserva y la cesantía a los 82 ex trabajadores de la empresa Transmao. Pero sorpresivamente hasta el día de hoy no se da cumplimiento también por esta autoridad. Es decir, las autoridades, sorpresivamente, y desconozco las motivaciones que a ellos lo fundamentan para no dar cumplimiento, pero hasta el día de hoy el IES y esta empresa Transmao no dan cumplimiento con una orden judicial de la Corte Constitucional y del mandamiento de ejecución por parte de la Inspectoría de Trabajo. Y justamente ese es el temor de mis defendidos, porque ellos me dicen, abogado, si en este transcurrir de los 17 años no nos han pagado y ellos han utilizado a través del poder económico inmiscuirse en la administración de justicia y no dar cumplimiento con el pago, ¿qué pasaría si llegara a ganar este personaje del Grupo Noboa? Justamente ese es el temor de ellos, porque por lógica elemental entienden que si en este transcurso de estos años no se les ha pagado, si llegara a ganar este personaje que pertenece a este grupo económico familiar, absolutamente saben que no se les va a pagar, y esa es la preocupación. Y me dicen, abogado, cuando tenga la oportunidad en algún medio, haga conocer nuestro caso para que la ciudadanía tenga conocimiento y medite el voto el día de las elecciones y se dé cuenta a través de ejemplos vivos, reales, no ficticios ni creados, para que ellos mediten el voto y no nos vayan a seguir perjudicando. Ahora, este es un conflicto legal que tienen las empresas del Grupo Noboa, del padre del candidato. ¿Usted conoce de casos parecidos, de otros casos de otras empresas similares o no? ¿O este es el único conflicto legal que tienen en el ámbito laboral? Específicamente con números de procesos, no conozco detalladamente, pero sí ha llegado a mi conocimiento de que no es el único caso, sino son varios casos escuchados de otros ex trabajadores de la empresa Transmao mismo y de otras empresas de este mismo grupo que de igual manera no se les ha dado cumplimiento con el pago de sus haberes, ya, y de igual manera obteniendo una sentencia a favor de ellos, y hasta el día de hoy se les ha cumplido. O sea, es decir, el caso Transmao no es un caso aislado, hay varios casos de lo que yo conozco en los cuales son casos análogos de que no se les ha cancelado haberes de sus ex trabajadores de este Grupo Noboa. ¿Qué tipo de haberes son los que el Grupo Noboa, a través de Transmao, le debe a estos 82 trabajadores, ex trabajadores? Claro, son toda la liquidación detallada, la condena por el despido intempestivo, el tema del desahucio, vacaciones, fondos de reserva, cesantía, utilidades, vacaciones, todos los beneficios que obviamente la justicia administrativa laboral, en este caso la Inspectoría de Trabajo, tiene competencia, conoce y está obligada a ordenar, el pago de todos estos haberes. Es la liquidación general que dan aproximadamente 32 millones de dólares. ¿Les queda todavía, ya con esta resolución de la Corte Constitucional, con esta orden de ejecución, les queda todavía algún recurso adicional para exigir que se respeten los derechos de los trabajadores? No, en el transcurrir de estos 17 años se han agotado todas las instancias y ya no hay nada más que hacer. Ya la justicia nos ha dado la razón, el máximo organismo de justicia en este país, que es la Corte Constitucional, nos ha dado la razón, y en este momento lo único que queda es que ellos den cumplimiento, porque ya existe un mandamiento de ejecución. ¿Y qué significa esto de aquí? Que ordena que ellos den fiel cumplimiento al pago del valor que dice el mandamiento de ejecución, que son los 32 millones aproximadamente. Ya no hay nada que hacer, lo único que se busca es a través de los organismos de este país, a manera coercitiva,
Uno de ellos es la Inspectoría de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ahora por la denuncia penal que hemos presentado a la Fiscalía Provincial del Guayas, que a través de los medios coercitivos y de la jurisdicción que ellos tienen, la competencia de ellos, hagan cumplir y se haga justicia por fin a los trabajadores de esta empresa del Grupo Novoa llamada Transmao. ¿En qué condiciones, si usted conoce, qué le han contado los trabajadores, en qué condiciones prestaban sus servicios para esta empresa mientras estaban laborando allí? Sí, como lo comenté hace un momento, ellos me han comentado, porque obviamente yo no he sido testigo de eso, pero ellos me han comentado que en el transcurrir de esos 17 años, ellos permanecían fuera del país, en barcos. Ahí me han comentado que han estado a veces hasta 3, 4 meses estancados, o sea, ellos esperando ahí 3 meses a que le digan, ¿sabe qué? Te tienes que ir a Suecia, por ejemplo, te tienes que ir a Bulgaria. De un momento a otro, después de estar 3 meses ahí estancado, y me comentan que la comida era la pésima, la sobra de lo que ellos les quedaba, de los capitanes, que eran banquetes que se daban, las sobras le entregaban a ellos como que si fueran un animalito, y el maltrato también físico, dice que a veces hasta los golpeaban. Es todo lo que me han comentado ellos, que les tocaba sufrir y obviamente sacrificarse por necesidad, y con la esperanza de que algún momento decían, bueno, este es un grupo muy fuerte económicamente y a futuro esperemos, soportemos, compañeros, porque vamos a tener nuestra liquidación en algún momento, que nos saquen de aquí y vamos a tener la recompensa. Situación que hasta el día de hoy quedó solamente en sueños, en la visión de ellos, y hasta el día de hoy ellos están sin un solo centavo, algunos al borde de la muerte porque están de avanzada edad, muy enfermos, y le hacen justamente un llamado a través de estos medios, aprovechando y agradeciéndoles la oportunidad que ustedes nos dan para que la ciudadanía tenga conocimiento y esto también llegue a oído de ellos, y esperemos hagan conciencia y les paguen, en este caso a los 82 trabajadores del Grupo Novoa, Transmao. Para finalizar, doctor Ramos, ¿cuál es la situación legal estos precisos momentos de Transmao? ¿Ya existe, no existe? ¿Fue declarada en quiebra? ¿Se extinguió? ¿Qué ocurrió? La empresa Transmao, en la actualidad, de lo que hemos investigado a través del SRI, de la Superintendencia de Compañía, la Superintendencia de todas las instituciones donde existe información de las empresas de este país, sale que la compañía Transmao está activa, que tiene su domicilio en el mismo domicilio que lo ha tenido todo este tiempo, pero el tema es que ya no tienen absolutamente nada, porque vuelvo y repito, ellos han transferido todos sus bienes a la compañía Blasti, que de las investigaciones que hemos hecho, todo es lo mismo. Mismo domicilio, mismo representante legal, mismos accionistas, todo igual. Y ellos sí tienen los bienes, y la empresa Transmao, que es la deudora, es la que no está en cero. Interesante, indignante también. Muchísimas gracias, doctor Ramos, por habernos contado esta historia lamentable, sin duda, por la que atraviesan 82 personas que laboraron para esta empresa Transmao del Grupo Novoa, que hasta la fecha de hoy, después de 17 años, no reciben sus liquidaciones. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.